Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de adicciones a raíz del Círculo de Palabras que se organizó el 18 de abril del 2021. Estamos abordando desde hace tiempo el tema de las adicciones, lo que pasa en el striatum, lo que pasa en el córtex cingular anterior, y hoy se trata de escuchar algunos testimonios, de pensar en la relación entre la falta de sentido y las adicciones, el efecto del camino espiritual, lo que es un camino espiritual, y más temas, las relaciones familiares, lo que pasa en la familia, en las convenciones, la capacidad de romper con ciertas convenciones, el valor de despegarse de ciertas relaciones también. Aquí, como siempre, las y los invito a reaccionar, a enviar sus comentarios vocales por la página del podcast o bien comentarios escritos por Instagram o Facebook en Vinyasa Yoga Just in Time. Ahí encuentran muchos canales, y también a unirse al canal de Telegram, porque ahí es donde se organizan los círculos de palabras los domingos a las 6 de la tarde. Muchas gracias por todos sus mensajes, por los apoyos. El podcast ya ha llegado a más de 1,200 escuchas en distintos países, muchos países, y vamos a seguir compartiendo la reflexión y activar el movimiento. Gracias. El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Vamos a hablar hoy de las adicciones en un término amplio. Cuando hablamos de adicción en general pensamos en drogas, en alcohol, y las adicciones es mucho más que eso. Las adicciones, en primer lugar, son una práctica que destruye el tejido social, que presenta un problema de salud mental y un problema más allá del tejido social, de destrucción de relaciones, de destrucción de la familia. Cuando hablamos de adicción, lo que vimos hace unos días es que sucede en el cerebro, en un espacio, una ubicación muy específica que se llama el striatum, una necesidad de generar placer, ¿no? De generar placer inmediato. Eso sucede en esta parte del striatum. El problema es que hoy en día, en una sociedad donde hace falta mucho sentido, hay otra parte del cerebro que se llama el córtex cingular anterior, que busca recrear situaciones que representen cierta certidumbre, cierta certeza, ¿no? Como producir una virtualidad de certidumbre, digamos, así lo llamaré. Entonces, esa acción del córtex cingular anterior lo que hace frente a la ausencia de sentido es producir esquemas garantizados, y la adicción es eso, es una respuesta que llega a un estímulo, y puede ser adicción a la comida, al consumo, a las pantallas, a las series, por ejemplo, a las redes sociales, a la pornografía, a las relaciones tóxicas, a muchísimo más que simplemente alcohol y drogas. Hoy vamos a hablar de eso, y la idea de un círculo de palabras es poder aportar su testimonio, poder simplemente decir las cosas sin más. Aquí está Maggie. Hola Maggie, hola Fer. Fer, ¿qué nos cuentas? Hola, ¿estás acá? Hola, hola. Hola, hola, Fer. Bien, escuchándote aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a
hacer más o menos este círculo y me parece maravilloso. Sí, se te escucha un poquito lejos, pero cuéntanos en qué te interesa el tema de las adicciones, qué resuena en ti. Pues a mí, sobre todo el asunto es que yo fui adicto muchos años y llegó el momento en el que me di cuenta que no era lo que quería en mi vida y tuve la fortuna de poder salir de ello y cambiar mis hábitos y cambiar mi manera de ver, de percibir la vida y de seguir caminándola, ¿no? Afortunadamente sin esta adicción que yo tuve en algún momento. Y pues este mes de abril cumplo 9 años completamente sobrio y me parece que es una cosa remarcable, ¿no? Y muy celebrable para mí. Totalmente. ¿Has dicho 9 años? 9 años, sí. Cumplo 9 años el 30 de abril. El 30 de abril, ahora ya viene el cumpleaños. ¿Y cómo se sabe que uno sufre de adicción? Es decir, obviamente ahí está la dificultad, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que escuchamos es, bueno, por ejemplo, para el alcohol es, bueno, a mí me gusta el vino, me gusta tomar, pero no soy adicto, ¿no? Muchas veces las personas tienen dificultad para reconocer que sufren de una adicción. ¿Cuál es el regalo, entre comillas, que te hace la vida, en tu caso, Fer, para hacerte saber que de verdad sí hay un problema y que no solo es un gusto? Claro, yo creo que por mi historia personal y todo este asunto, mi crecimiento y la manera en la que me tocó vivir la vida, tuve o tenía como los pretextos perfectos para justificar por qué me podría yo haber hecho adicto. En mi caso fue al alcohol, pero puede haber caído en muchas otras cosas, ¿no? Y llegó el punto en el que yo me di cuenta que en realidad no me hacía ningún bien para mi vida y que más allá del gusto, yo más que otra cosa pretendía o buscaba llenar ciertos vacíos emocionales a través de esto, ¿no? Y también como estas cuestiones de pertenencia, de querer ser parte de algún grupo, de algún algo, pero muy contrario a lo que profundamente me sentía yo. Y precisamente ahí es donde está la cuestión, creo, más radical del cambio, ¿no? Darme cuenta que esa vida que me construí y que creí que era lo que quería y como quería vivirla, en realidad estaba siendo completamente manipulada, por llamarla de una manera, por muchas cuestiones externas a mí. Entonces, justamente yo me empecé a dar cuenta de que no era simple y sencillamente un gusto cuando empecé a buscar el tiempo, hacerme el tiempo para seguir bebiendo. Es decir, yo me apuraba a trabajar, siempre he sido independiente, entonces yo me apresuraba a terminar mis tareas de trabajo. Afortunadamente me iba bastante bien, ganaba bastante dinero en ese tiempo, entonces no tenía como mucho que preocuparme, trabajaba rápido, 2-3 horas y entonces me ponía a tomar, y me ponía a tomar yo solo en mi habitación al final, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta realmente que algo estaba fuera de su lugar, y como en muchos sitios les dicen y llega un punto en el que tocas fondo, pues creo que para mí fue un fondo
profundo, no tan profundo, que me hizo darme cuenta que si yo seguía ahí, algo muy grave podía suceder conmigo. Y no quise esa vida y tomé una elección de vida que me llevó mejor a decir no más y dejar esa elección. Exacto, es la toma de conciencia, ¿no es cierto?, respecto de la vida de uno mismo, esa capacidad que tú tuviste de de hacer un paso al costado y de mirarte, de poder, que no es para todos, no todos tienen la suerte de tomar esa perspectiva y de tenerla para poder darse cuenta de lo que dices, que tomabas tiempo, finalmente ordenabas toda la vida alrededor de este consumo. Y lo que me parece muy importante en lo que dices es que recalcas que esta ausencia que sea de orden emocional, ausencia afectiva, ausencia de sentido, lleva a buscar llenar, ¿no? Llenarlo con alguna certeza. El consumo es certeza, el consumo da sentido, aunque después obviamente lleva a la destrucción, pero en el momento, ¿no es cierto?, da sentido. Y puede ser para también llenar la estima de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, hablando de la adicción al consumo. Las personas que no pueden vivir sin comprar, por ejemplo, eso es una adicción. Comprar para elevar nuestra estima de nosotros mismos. También hablaste de la pertenencia a un grupo social, y eso es muy importante porque, otra vez regresando al funcionamiento del cerebro, estas dos zonas, el striatum que busca la satisfacción inmediata y el córtex singular anterior, han sido construidos a lo largo de miles de millones de años. Y el principal objetivo para el ser humano siempre fue pertenecer a un grupo que te proteja, un grupo que permita sobrevivir. Y ahí está la vieja huella de esta pertenencia, está ahí, ¿no? En el consumo, en el querer ser deseado, el querer ser capaz de competir. Todo eso está detrás de las adicciones. Creo que es importante entender lo que sucede en una adicción mucho más allá de juzgar moralmente, porque así no llegamos a nada. Me gustaría escuchar también a Maggie antes de regresar también contigo, Fer. Muy interesante tu testimonio. Maggie, ¿en qué te interesa el tema y cómo te atraviesa? ¿Qué es lo que te gustaría compartir hoy? Maggie, ¿estás aquí? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, perdón, te escuchamos. Sí, muy bien. ¿En qué te interesa el tema, Maggie? Sí, bueno, a mí me interesó porque si bien yo no me considero que tenga así una adicción y que nunca la he tenido, sí he convivido con personas que sí han tenido también, sobre todo la adicción del alcohol, ¿no? Y todo lo que ha conllevado, ¿no? A romper con una familia y bueno, detrás del alcohol también en un país como México, que digamos desde los años 80 fue creciendo toda la facilidad del consumo de otras drogas, de otra droga fuerte, como es el caso de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Que socialmente siempre la he observado, ¿no? En cantidad de fiestas y de reuniones y pues sí, por la situación estratégica en donde se encuentra México, ha sido todo un problema, ¿no? Que parte sí se va para Estados Unidos, pero pues bueno, toda la historia del narcotráfico de nuestro país, ¿no? Que es todo un tema, pero sí, en cuanto a adicción de alcohol,
sí he visto de cerca, he convivido con una persona alcohólica y bueno, pues todos los daños colaterales que lleva, ¿no? Sí, por eso me interesó este tema. Sí, Maggie, gracias. Sí, efectivamente convivir con una persona que sufre de alcoholismo es muy difícil, ¿no? Es sumamente difícil. En lo personal yo perdí a un familiar por el alcohol. Sé muy bien lo que es la dificultad de ayudar a esa persona si esa persona no hace ese trabajo de reflexión, esa caída de 20, si no la tiene, la que tuviste, Fer. Por eso digo que es un regalo, ¿no? Que la vida te haya podido llevar a tomar conciencia y tomar acción. Ahora, ¿qué se hace cuando sufre uno de adicción? ¿Cómo lo hiciste, Fer? Porque dijiste que llevabas 9 años sobrio, sin consumir, pasaste por terapia. ¿Cómo lo hiciste? Si quieres contar eso, para ayudar también a quienes nos escuchan a entender qué se puede hacer al respecto. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto. Pues sí, un poco también escuchando lo que estaban diciendo Margarita y tú, Mel, anteriormente. Con esta cuestión de la pertenencia, también creo que es bien engañosa, ¿no? Porque realmente creo que sucede muchas veces, o al menos en mi experiencia, que nadie pertenece realmente. Y que más bien es, digamos, un espacio en donde nos juntamos a justificarnos los unos a los otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que fue lo que a mí me sucedió cuando yo dejé de beber, que quienes pensaba que eran mis amigos, pues en realidad nunca lo eran. Y era muy curioso, ¿no? Que en realidad cuando yo quería beber siempre había alguien que estuviera dispuesto a beber conmigo, pero cuando estaba yo deseando o buscando a alguien en quien apoyarme o con quien hacer algo diferente, pues difícilmente encontrabas esos supuestos amigos, ¿no? Entonces, bueno, también creo que ahí hay un engaño bien grande que probablemente va de mano del cuento que nos han contado del ideal de lo que debería de ser la felicidad, porque supuestamente somos muy felices si tenemos, si poseemos y si hacemos ciertas cosas que nos dan probablemente cierto estatus, como ir a estas fiestas cada fin de semana y despilfarrar y hacer y deshacer y eso nos da la ilusión también de felicidad, al lado de un falso creencia de estatus, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta que me hacías, Mel, en mi caso llegó este día, este momento en el que yo tuve el insight de que si seguía de esa forma algo más grave podía suceder conmigo, con mi vida y con mis decisiones. Y fue muy simple desde mi punto de vista, para mí simple y sencillamente decir no lo vuelvo a hacer. Y fin de la historia. No acudí a terapia, no acudí a Alcohólicos Anónimos, no acudí a más nada que tener la determinación de afrontar una decisión que estaba tomando, que era no lo vuelvo a hacer. Y creo que en algún momento quise pasar, y digo quise porque no es que yo recuerde realmente en este punto como el haber tenido o sufrido de abstinencia, pero creo que quise justificar mi mal humor, mi no saber, por ejemplo, el qué hacer, porque estaba acostumbrado a una rutina, a una vida, y de pronto me enfrentaba a algo desconocido para mí, que era una vida sobria. Y en el no saber qué hacer, pues quise justificarme teniendo supuestamente síndrome de abstinencia, pero la realidad es que en ningún momento yo
físicamente lo llegué a sentir. Y que fue un golpe emocional también encontrarme con eso desconocido, pues fue muy fuerte también. Sin embargo, también tuve la fortuna que muy poco tiempo después a que yo decido dejar el alcohol, me inicio una práctica espiritual. Sin intención, de hacerlo, o sea, sin que yo estuviera buscando eso como para ayudarme en ese momento ni nada por el estilo. Simple y sencillamente se abrió esa puerta y decidí entrar y a caminar ese camino. Creo que muy probablemente para reforzar mi estado emocional hubo gran influencia de haber iniciado este camino espiritual, y que sí, claramente fue un gran apoyo y aporte para continuar con esa decisión de no consumir. Sin embargo, no creo que haya sido en primer tiempo el determinante para hacerlo. Sí, muchas gracias, Fer. Efectivamente, yo escuchándote, yo también creo que llegó a un punto esta práctica espiritual, este camino que se abrió, porque precisamente, como lo hablábamos la semana pasada, la práctica espiritual da sentido, ¿no? En un mundo donde ya nada tiene sentido, la práctica espiritual nos da ese sentido muchas veces. No es una receta y requiere también mucho sacrificio de tiempo, de disciplina, tampoco llega de a gratis, pero efectivamente lo que hace la práctica espiritual en general y muchas veces es dar sentido, y es frente a la ausencia de sentido que surge la adicción, y sucede en el cerebro y sucede en un mundo donde los únicos valores que tienen reconocimiento es consumir y producir, es decir, trabajar y consumir. Qué difícil encontrarse ahí, encontrar un sentido para vivir. Entonces yo creo que cuando alguien sufre de adicción, lo primero me parece que debería de hacerse es entender dónde podemos encontrar el sentido, ¿no es cierto? En dónde está el sentido, a pesar de todo. Completamente, y justo lo que mencionas respecto a la práctica espiritual, pues es bien chistoso que justamente nos lo quieran vender incluso como un bien de consumo, uh-huh. Donde al empezar a practicar, pues te vas a iluminar inmediatamente y ya la armaste, ya la libraste y te zafaste de todo. Y todo lo contrario, en mi caso, justo creo que recibí, digamos, bastantes cachetadas al empezar este camino, ¿no? El camino espiritual. No fue miel sobre hojuelas, no fue perfume de rosas. De verdad que pasaron situaciones muy difíciles en mi vida en ese momento. Sin embargo, claro, lo que tú dices de este sentido, te da un norte, te da una guía, y mínimamente sabes que hay dos caminos que pudieras caminar en este caso, ¿no? El que ya caminaste de las adicciones y que no te llevó a ningún lado bueno al final del día, y este otro camino que no lo conoces y que a lo mejor abres el espacio de la duda para que te lleve a algo bueno, ¿no? Pero la realidad es que mis primeros meses, por decirlo de alguna manera, fueron meses de golpes, ¿no? De golpes duros de la vida, donde, por ejemplo, en una situación así, me quemé la mitad del rostro, ¿no? Y tenía una quemadura de 2º grado por un descuido completamente, y yo decía, pero ¿qué pasa si ahora me estoy iluminando? ¿Pero por qué me pasa esto, no? Y pierdo a mi mejor amigo, un tipo con el que yo había vivido 20 años de mi vida, y que él también estaba conmigo dentro de esta adicción, y lo pierdo enfrente de mis ojos por una afección hepática, ¿no? No necesariamente derivada
del alcoholismo, pero sí acrecentada por el alcoholismo que ambos teníamos, ¿no? Pero se fue enfrente de mis ojos al yo haber empezado esto, ¿no? Y empiezan situaciones donde realmente, si lo vemos desde un punto de vista medianamente religioso, por decirlo tal vez de alguna forma, como que hay una cuestión de prueba de fe. Y ahí es donde creo que viene, más que la fe ante algo externo, el conocimiento de uno mismo. Sí, el conocimiento de uno mismo, Fer. No sé si me escuches porque se está cortando la conexión en este momento. Voy a seguir hablando mientras está la conexión un poco... Ya, yo creo que ya me escuchan. Me escuchan, ya se cortó, Fer. La prueba de fe, decías, la prueba de fe y el conocimiento de uno mismo. Aquí estoy, ya regresé, sí. No sé qué. Sí, el conocimiento de uno mismo. Y que justamente en el conocimiento de uno mismo, sobre todo de los límites propios que uno pone y que uno tiene para consigo mismo y para con los demás. Yo estaba justo comentando que después de esto empiezo a perder también muchas relaciones con personas que en esos momentos yo ya no quería relacionarme, porque claramente nos relacionábamos desde un lugar del que yo ya no estaba dispuesto a seguirme relacionando. Pero claramente esto en base a tener y saber y trabajar sobre uno mismo para poder poner esos límites. Y claramente también a las situaciones de la vida. ¿Cómo te tomas entonces estas situaciones de la vida? Porque yo, por ejemplo, al perder a mi mejor amigo enfrente a mis ojos, tenía el pretexto perfecto para decir vuelvo a tomar. Porque estoy triste, porque estoy enojado con la vida, por lo que sea, ¿no? Claro, por supuesto. Sin embargo, te pones ese límite, te conoces a ti mismo y sabes que si tú vuelves a tomar en ese momento, te puede llevar otra vez a un lugar en el cual has decidido no quieres más estar. Sí, hablas de la responsabilidad personal, la responsabilidad afectiva y personal. Cuando señalabas hace rato que descubriste que tus amigos no eran tus amigos, muy interesante porque precisamente en uno de los problemas que surgió al inicio del confinamiento y las personas se quejaban amargamente era de que no podemos salir a tomar, no podemos seguir con esto. Pareciera que era lo más difícil. Incluso las personas se peleaban por seguir saliendo a bares y ciertamente hay una dimensión que es la pertenencia y ver a los amigos, pero ¿en qué medida no podemos ya en esta sociedad ver a los amigos sin tomar alcohol? ¿Por qué no podría ser cuando tú dices la amistad, ¿no? ¿La amistad qué es? Es destruirse juntos, es compartir, es crecer juntos. ¿Cuáles son los valores que aportamos a la amistad? ¿Cuáles son los valores que colocamos en la amistad? Y respecto de lo que decías del camino espiritual, efectivamente es muy difícil. Yo recuerdo mis primeros vipassana, tuve síndrome de abstinencia y yo nunca sufrí del alcoholismo, pero la simple práctica espiritual de meditar 12 horas al día por 10 días, yo despertaba en las noches empapada, la playera completamente mojada, sentía que tenía 40 grados de temperatura, simplemente de limpiar el cuerpo, de extraer poquito a poquito, hora tras hora de meditación, las huellas del drama, las huellas de todo lo que traemos. Yo viví eso y pensé, ¿qué será de alguien que tiene, además de todo el drama psíquico y el drama emocional, el drama de la adicción, ¿no? Entonces me identifico mucho con lo que dices respecto de las cachetadas. Yo también, el camino espiritual no es un camino fácil ni de ir a un retiro, de iluminarse para siempre, en absoluto.
Y de hecho el camino espiritual requiere volver, todos los días volver, no acumulas puntos. No dices, ay, ya llevo 10 años, más de 10 años meditando todos los días y ya estoy del otro lado. Para nada. Para mí es muy claro que es un trabajo de humildad y es todos los días volver al Zafu y ser una principiante. Creo que solo ahí se puede hacer ese trabajo, solo desde esa humildad se puede hacer ese trabajo espiritual. Entonces no acumulamos puntos, solo estamos ahí trabajando en un camino espiritual, que es un camino que lleva a lugares muy distintos que los lugares a los que lleva la adicción. Y efectivamente se aleja uno de las relaciones que son finalmente relaciones tóxicas, ¿no? Si la amistad es para destruirse juntos, entonces no es amistad. Me parece muy interesante lo que dices. Si quieren hablar, levanten la mano, por favor, que les pueda dar la palabra respecto de todo lo que estamos abordando. En cuanto a la forma como lo resolviste, Fer, es muy sorprendente y increíble que lo hayas podido hacer solo, ¿no? Porque muchas personas dicen que quieren, pero no lo logran hacer, ¿no? Y vuelven a terapia, o quizás porque falta la toma de conciencia real. Claro, y me da mucha curiosidad este paralelismo que se hace con lo que dices de la práctica espiritual, de volver todos los días y no acumular puntos, uh-huh, con lo que se predica también en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que es solo por hoy, ¿no? Sí. Y donde realmente no importa, en mi caso, por ejemplo, que esté por llegar a los 9 años, yo justo algo que he escuchado durante este camino de 9 años es: no, bueno, pero es que tú ya pasaste por ahí, si tú te tomaras ahora una copa, no volvería a hacerlo. Pero eso solo lo sé yo. Exacto. No el comentario de quienes me rodean. Y yo sé que me alejé de eso porque no era algo que quería más en mi vida. Y que yo no quisiera despertar al monstruo dormido, uh-huh, con una copa por complacer, por pasar, porque nada, no por pertenecer de vuelta, por nada. Creo que el punto y el trabajo más complejo y donde está el asunto de todo esto es que no aprendemos a trabajar realmente sobre nosotros mismos a edades tempranas. Uh-huh. Creo que muchas veces aprendemos a complacer, a hacer algo que probablemente no somos y que no se nos dan las herramientas como para hacer un trabajo sobre quién es el individuo realmente que desea, cómo llegar, cómo ir y también cómo servir y poniéndolo en el punto de vista incluso espiritual, cómo sirvo a quienes me rodean en esta sociedad. Porque se supone que entonces eso no es lo que sería el éxito según esta sociedad, ¿no? Porque el éxito es poder en esta sociedad. Y el servir probablemente, y la humildad de la que tú hablas, probablemente nos lleva a un lugar de fracaso social, por ponerlo de alguna manera. Entonces creo que el punto grave en cualquier tipo de adicción, incluso esto que mencionábamos de la comida o este tipo de padecimientos que tienen que ver con trastornos alimenticios, al final del día tienen que ver también con que no tenemos las herramientas para, o no conocemos las herramientas a temprana edad, porque las herramientas pueden existir ahí, pero a temprana edad para trabajar sobre uno mismo. Creo que estamos muy preocupados en un sistema educativo y en un sistema económico a que podamos producir y consumir rápidamente, pero no a desarrollarnos personal y espiritualmente en realidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque si supiéramos desde temprana edad
si supiéramos servir, si supiéramos conocernos, habría muchísimo cambio social y seríamos libres de decidir en no consumir, en no producir de la manera como se nos pide que produzcamos. Y efectivamente hay un sistema social que no desea eso. Me parece fundamental que en algún momento de la vida se decida poner energía en eso. Yo les puedo platicar que cuando empezó el confinamiento, me di cuenta que había, por un lado, las personas se quejaban de no poder tomar alcohol en grupo, y yo observaba que había esos aperitivos Zoom, ¿no? que se organizaban todo el tiempo, y al inicio fue chistoso, pero después dije, no, es que yo no considero que da sentido a mi vida tomar alcohol frente a una computadora. y después de pasar del consumo de una botella de vino cada fin de semana, que era mi consumo normal, me observé y vi que ya el miércoles ya empezaba a pedir una botella de vino en miércoles, en jueves, y ya tomaba miércoles, jueves, y decía, no, pues es que esto no, porque no va con mi vida, mi disciplina, y me remite a otra cosa que me llevó a decidir dejar de tomar alcohol por completo, porque creo que cuando hay alcoholismo en una familia, es importante entender que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que pasa incluso por los genes. También podemos colocar esto en la discusión. Si hay alguien que sufre de alcoholismo en la familia, uno lo hereda y tiene, en mi punto de vista, que tomarlo simplemente como lo que es tal y tal. En mi familia eran alcohólicos, y entonces hay esa sensibilidad y hay que trabajar con eso, con lo que hay, ¿no? También el proceso de la meditación y del camino espiritual es aprender a aceptar las cosas como son. Y si supiéramos justamente respecto de lo que decías, Fer, conocernos y simplemente decir, aquí en esta familia hay un problema de alcoholismo, hablemoslo y hagamos cosas al respecto. Así son los hijos quienes sufrieron del alcoholismo de los padres, entonces tomemos conciencia, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con eso, y con el alcohol, con muchas otras cosas, del consumo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tabú de no poder decir, ya aquí hay un problema de alcoholismo, aquí hay un problema de consumo excesivo de pantallas, de redes sociales, de comida, por la dificultad, ¿verdad?, de decir las cosas simplemente como son. Reconocerlo. Completamente. Y justo una de las cosas también a las que yo me he enfrentado, y escuchándote ahora lo recuerdo, es este comentario en donde entonces me dicen a mí que como yo ya no bebo, me siento o me creo superior o mejor que los que siguen bebiendo. Y la realidad, y mi respuesta en repetidas ocasiones también ha sido todo lo contrario, ¿no? Yo sé que yo no lo controlo. Tú dices que tú lo controlas, tú te conoces, que bueno. Yo sé que yo no lo controlo y que el daño que a mí me hace, yo no me siento mejor que nadie ni superior que nadie, y tampoco está el juicio sobre nada ni sobre nadie, ¿no? O sea, a mí al final del día yo no considero que el alcohol sea malo. Uh-huh. Yo considero que las decisiones que uno toma son acertadas o no acertadas para el contexto en el que está viviendo. Pero socialmente se genera también este problema, ¿no? Y este asunto. Sí, es verdad. No perteneces, ya no eres parte de ellos. Es verdad, sí. En mi caso, que hace unos 8 meses, 9 casi, decidí dejarlo, y efectivamente me han mirado porque no me aportaba más, y decidí ya no consumir más alcohol porque simplemente no aporta, no suma, y simplemente mi cuerpo no le hace bien. Es una sensación que es difícil de describir, que creo que llega mucho con la meditación, ¿no? Tú sabes lo que es bueno para ti y lo que no. Y bueno, las personas te miran raro, te dicen, ¿pero por qué?
Tienes que justificar por qué, como cuando no comes carne, tienes que justificar por qué no lo haces, ¿no? Es muy interesante esa poca libertad que se le otorga a las personas, como se le otorga a uno mismo, ¿no? De simplemente no. Y la pregunta de siempre es, ¿y entonces cómo te diviertes? Exacto. Sí. ¿No? Y la realidad es que al menos lo que me ha sucedido a mí muchas veces es que me divierto muchísimo más, completamente sobrio y completamente atento a lo que está sucediendo. Plus, no tengo que dedicarle además todo el día siguiente a la resaca y al malestar. Sí. Sí, es la presencia, ¿no? Es ser capaz de disfrutar estando presente. Creo que efectivamente es algo que no se aprende, no se enseña más bien, y se aprende en el camino, ¿no? No se enseña al inicio de la vida. Si observamos las reuniones familiares, ¿qué sucede en reuniones familiares? Las personas en realidad no quieren estar ahí juntas, muchas veces, no digo que siempre, ¿no? Pero si observamos, si pudiéramos ir a los hogares, ver qué pasa en Navidad, en Año Nuevo, en las familias, toman alcohol, hacen lo que pueden para escapar de lo que están viviendo. En general, eso pasa muchísimo. Sí, completamente. Y justamente es a lo mejor la única forma, en esto que mencionas, la única forma soportable de estar ahí, ¿no? Porque estamos obligados, porque si no nos van a ver mal, porque si no la tía Chuchita va a hablar mal de mí, de mi madre y de no sé qué, de cómo me ha criado, de esto y del otro y de aquello. Entonces, hasta cierto punto, resulta una forma de soportar una convención que muy fácilmente podríamos tirar abajo, pero que no tenemos valor para hacerlo. Porque podría ser muy simple decir, ¿saben qué? No me quiero reunir, no me interesa esta celebración, no significa que no te quiera tía Juana, tío Pepe, no significa, simple y sencillamente no me interesa alimentar este tipo de relacionamientos que son completamente ajenos y que al final del día viene de una cuestión de nuevo aprendida y de cómo deberían de ser las cosas. Sin embargo, claramente tío Pepe, tía Juana, si quieren, vénganse un domingo y comen en la casa o vamos al parque a dar la vuelta, lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, requiere mucho valor. Finalmente, creo que de lo que estamos hablando hoy es de la capacidad de deconstruirnos a lo largo de la vida, todo el tiempo, de conocernos. Y sí, requiere valor. Cuando te conoces, requiere valor porque las personas en realidad muchas veces quieren que ocupes un lugar, una función, una misión, pero no que te conozcas y actúes en consecuencia. Vamos a ir cerrando este círculo de palabra. Hay mucho más que decir. ¿Qué quisieran agregar? Justo eso, que ese valor del que estás hablando en este momento, desde mi punto de vista, tiene que ver con tener el valor de perder mucho de lo que has conocido, pero abrirle la oportunidad y tener el valor de ganar mucho que desconoces. Muy, muy bonito lo que acabas de decir. Sí. Y si quisieras dar algún consejo a una persona que quiere ayudar a un familiar que sufre de alcoholismo, ¿qué le dirías, Fer? Híjole, acá en México, no sé si lo has escuchado, que dicen que el peor consejo es el que no se pide, pero porque es muy complejo desde mi punto de vista, porque esa persona, o sea, creo que sí es muy claro esta toma de conciencia en lo que llaman tocar fondo. Porque solamente de esa forma te puedes dar cuenta de que estás cometiendo un error para ti. O sea, desafortunadamente aprendemos de las malas en este sentido, creo. Sí.
Y te pase directa o indirectamente, la mala te tiene que tocar. Y no necesariamente tiene que ser terrible. En mi caso, afortunadamente, no fue terrible. Yo tuve la fortuna justo de que no fuera un fondo muy profundo, como lo dije hace rato. Yo creo que más que un consejo sería buscar con esta persona a la que se quiere ayudar otro tipo de formas de relacionarse o de quehaceres. Es decir, si todos los viernes nos vamos y nos vemos y nos tomamos unas cervezas en el no sé dónde, podríamos probar a lo mejor este viernes salir al teatro cuando se pueda, o ponerte a pintar, o algo que realmente saque a la persona y que le pudiera hacer ver que hay otras formas, no necesariamente relacionadas con el alcohol, para pasar los viernes, por ejemplo, ¿no? Que es muy... Yo lo relaciono un poco con esto que he escuchado en varias personas y a mí mismo me llegó a pasar en algún momento, que es, no soporto los domingos, ¿no? Porque no sé qué hacer el domingo, porque no hay nada que hacer, porque me aburro, porque lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que desde ese lugar, pues sabemos que los viernes se toma, los sábados se ve el fútbol y se toma, y los sábados en la noche se va de fiesta y se toma, ¿no? Entonces creo que más allá de decirle a una persona no tomes porque no te va a escuchar desde ahí jamás, creo. Creo que es si se le quiere ayudar a abrirle y mostrarle formas distintas, y tú también ponerte tu límite claro y saber hasta dónde estás dispuesta a llegar con esa relación, sea lo que sea esa relación, sea tu padre, sea tu abuela, sea tu esposo, sea tu hijo, incluso tu hija, lo que sea, hasta dónde estás dispuesto a llegar tú con esa relación de esa forma. Sí, efectivamente, creo que las personas que rodean o rodeamos a personas que sufren de adicción, debemos ser muy claros, muy claros, mensajes claros de que esto no, hasta ahí. Porque efectivamente, si no, es ser cómplice también de, bueno, ok, una copita, o bien si sigue con ese comportamiento. La claridad es importante, y como lo decía hace rato, reconocer, hablar del problema, que requiere de esa humildad y de esa capacidad de reconocernos como seres que venimos a aprender también. Y aquí hay un problema y vamos a hablar del problema. No es un tabú, no hay que esconder nada, no hay que pretender nada, sino ahí hay un problema, o bien aquí hemos heredado de una familia con alcoholismo, con adicción, y hay que hablar de eso. Entonces es lo que hacemos hoy, es lo que hacemos los domingos. Entonces los domingos no nos deprimimos. Hay círculo de palabra. Bueno, eso era un chiste. Maggie, ¿quieres agregar algo? Te has quedado escuchando. Sí, pues he estado escuchando el testimonio de Fernando, a quien felicito verdaderamente, sobre todo porque, pues sí, nació de él y bueno, pues sea 9 años o el empezar todos los días, me parece fantástico la voluntad que hay que tener. Y bueno, también estoy de acuerdo yo también me voy guiando por un camino espiritual, el cual siento que me ha hecho mucho bien también a mí como persona, ¿no? En mi crecimiento. Y sí, bueno, el problema también con las personas que convivimos con alguien que tiene alguna adicción fuerte es, primero que nada, que la persona admita que tiene ese problema de adicción, ¿no? Porque muchas veces no lo admiten, aunque se llegue incluso a destruir familias, ¿no? Y bueno, es un tema difícil y muy interesante el testimonio de Fernando. Lo felicito en verdad muchísimo. Gracias. Gracias, Maggie. Sí, es interesante observar cómo usamos los eufemismos, ¿no es cierto? Un problema simplemente es una enfermedad, ¿no? Uno admite que tiene gripa, que tiene diabetes, que tiene
el nervio ciático inflamado, pero le cuesta trabajo decir, pues aquí hay un problema de enfermedad, hay una adicción, es una enfermedad y se va a trabajar alrededor de eso. Y con eso no pasa nada. Pero la palabra, el empezar a entender que las palabras estructuran nuestra realidad. Uno tiene un problema de puntualidad, puede ser, pero no un problema de adicción, ¿no? Eso es una enfermedad. Entonces, creo que liberar la palabra es fundamental, ¿no? Es el primer paso, como decías, Maggie, es reconocer, poder hablar de las cosas. Cuando no hay un dicho que dice, cuando se habla se entiende, ¿no? Lo que se entiende se habla claramente. Muy bien. Bueno, pues es lo que tratamos de hacer. Cuando hablamos, las cosas, las ideas se acomodan y a partir de ahí podemos tomar acción y entender que sí, ciertamente hoy hemos hablado mucho del alcohol, pero no solo está el alcohol, ¿no? Está esa falta de sentido que implica que estamos buscando esa satisfacción en estos esquemas producidos de pequeñas certezas. Entonces diría para concluir que lo más importante para salir de una enfermedad adictiva es encontrar sentido a la vida. Servir es fundamental, efectivamente, como lo decía Fer. Dar sentido muchas veces pasa por servir de algo, ayudar, tener una misión. Entonces, que cada quien encuentre su sentido y se entregue cuerpo y alma a ese sentido, que le da a ese sentido de vida. Muy bien, pues les agradezco muchísimas gracias Fer, Maggie, por participar hoy. Seguimos reflexionando y seguimos avanzando. Gracias a ustedes, gracias Maggie, cuídense mucho, bonito de mí. Igualmente. Gracias. Abrazos, bye. Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just in Time, de Vinyasa Yoga Just in Time en Wix. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.